Muy bien, bienvenidos a todos a Cali. Sí. Le doy las palabras iniciales en nombre del Consejo, en homenaje al doctor Juan Guerrero Lanari, que ha sido muchas cosas: padre de familia, senador personal, profesor de Derecho, canciller de la República, fundador del CAI. Y ante todo me parece que ha sido un hombre de Estado. Ha tenido siempre en consideración a su familia, a su provincia, a sus instituciones y principalmente al país. Y para nosotros es un gran honor organizar este encuentro. Hablando con algunos de los que están hoy presentes, me remarcaban el sentido de la amistad, lo democrático, que era la búsqueda constante del consenso, y estas son todas características del Consejo que fue marcado desde sus inicios por Carlos Manuel Muniz, por un pequeño grupo que incluía al doctor Lanari y que hicieron posible lo que es hoy el diálogo. También me gustaría destacar que justo ayer a esta hora, en este escenario, estuvimos hablando varios minutos sobre el rol que jugó como canciller en la resolución de Naciones Unidas, que ha sido uno de los grandes éxitos de la diplomacia argentina, que después de la guerra de Malvinas permitió que los derechos argentinos sigan en pie. Para los que no saben, Argentina logró pasar esa resolución, inclusive con el voto a favor de los Estados Unidos y la oposición de Gran Bretaña, y marcó, como decía, uno de los grandes éxitos diplomáticos de nuestro país. Y para recordar y homenajear a Guerra Lanari, hoy tenemos un panel realmente de lujo, a los que quiero agradecer: a Armando Listre, a Gordo Menem, Ricardo del Conte Hijo, Rosendo Fraga, y especialmente a la hija de Guerra Lanari, Cecilia, y también agradecer a la familia presente, a Teresa, a Marcos, a Nuncia, a las chicas y a todos los que vinieron hoy para estar con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar hoy presentes. Armando Listre, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, el presidente casi me robó el discurso. Bueno, yo quería, la vida de Guerra Lanari es una vida muy rica en su vida política. Yo me voy a referir brevemente a la parte, ¿está bien? Ahora sí, tuve el honor de compartir que fue su actuación como ministro de Relaciones Exteriores. Después de la derrota militar sufrida en Malvinas, la conquista tuvo consecuencias políticas muy serias. Provocó la renuncia o la salida del gobierno del general Galtieri y la asunción del gobierno por el general Viñones. Le ofreció el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al embajador en Venezuela, Juan Ramón Aguirre Lanari, quien la aceptó después de que se le dieran seguridades de que se llamaría elecciones prontamente y de efectuar algunas consultas políticas con la discreción y el tacto que siempre lo caracterizaron. Aguirre Lanari no era un hombre profesional de la diplomacia. Sí conocía los temas de relaciones internacionales, puesto que había sido un socio fundador de este instituto, presidido y fundado por su íntimo amigo Carlos Manuel Muniz, con quien lo vinculaba una amistad que empezó en la época en la Facultad de Derecho, cuando vamos a estudiar, eran estudiantes. Aguirre Lanari no era un diplomático profesional, era un hombre de derecho que se había destacado desde sus estudios universitarios, en el ejercicio de su profesión y en la cátedra como profesor titular de Derecho Constitucional
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero por encima de todo esto, lo que puede caracterizar a Ángel Lanari es que era fundamentalmente un gran político, un político de raza, que había actuado intensamente en la vida pública, tanto en importantes tareas ejecutivas como en el Congreso de la Nación, representando a su provincia, Corrientes, tanto en el Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Su inteligencia y su notable olfato y sentido político hicieron comprender raramente que el objetivo central de su función como canciller, que iba a ser breve y difícil, era la de reponer en la escena internacional la situación que tenía la República antes del episodio militar al que me he referido previamente. Era una ardua batalla diplomática. Esa ardua batalla diplomática debía darse en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo periodo ordinario de sesiones empezaba en el mes de septiembre, 3 meses después de nuestra derrota militar. La Asamblea General es el órgano universal de Naciones Unidas y consiguientemente el más representativo de la opinión pública mundial. En ella, en 1965, se había aprobado la histórica resolución 2065 durante la gestión de otro gran canciller, otro gran hombre de Estado de la República Argentina, que fue Miguel Ángel Zavala Ortiz. Por esa resolución se tomó nota de la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Y esto es importante, entre dos partes, Argentina y el Reino Unido, no tres, como después se quiso decir, involucrando como parte a los habitantes de las islas. Se invitó, en esa resolución se invitó al Reino Unido y a la Argentina a tomar actividad de realizar las tareas necesarias para obtener una solución pacífica del conflicto y no en función de la resolución 1514 de Naciones Unidas de descolonización que constituye, que declara como fundamentales la voluntad del pueblo y la integridad territorial. En el caso de las Naciones Unidas, ya José María Ruda había declarado en una reunión del Comité de Colonización que en la Malvinas no había un pueblo sometido, un pueblo original sometido para el colonialismo, sino que había una población traída por el ocupante, que era el Reino Unido. Para lograr este objetivo, nuestra política fue la de tratar de latinoamericanizar el proyecto argentino, si se me permite el neologismo. Sin duda, mediante un proyecto de resolución que no fuera presentado solamente por la Argentina, sino por todos los países latinoamericanos. Durante el conflicto, toda América Latina apoyó a Argentina, salvo 2 países. Colombia, que no adhirió a la Argentina, y Chile, que sí participó en el conflicto, ayudando a los ingleses. El gobierno chileno le dio apoyo logístico y militar a la actuación del gobierno de Chile. Nuestras relaciones con Chile eran muy difíciles en ese momento, estaba pendiente el tema del conflicto del Beagle, y bueno, y era muy tenso. Sobre la base de un anteproyecto de resolución para presentar a Naciones Unidas, preparado por el ministro Attilio Molteni, director de organismos internacionales, excelente diplomático argentino, presentó un anteproyecto al cual hicimos algunas pequeñas breves correcciones o modificaciones. El ex canciller Raúl Quijano, eximio diplomático argentino, y quien les habla. Se lo presentamos a Aguirre Lanari, que lo aprobó y nos dio la tarea de conseguir apoyos para el mismo. Menuda tarea.
Con Quijano viajamos a México y había pedido la inscripción del tema Malvinas en la Asamblea General a Venezuela, a Brasil y a otros países para enfrentar consultas e incorporamos algunas modificaciones o algunas sugerencias que nos hicieron estos países, particularmente Brasil, que fue muy solidario con Argentina. A mí me tocó la difícil tarea de ir a Chile, y donde tuve una de las reuniones más difíciles, desagradables que tuve en mi vida, y Chile nos dijo que no nos podía acompañar. No. Bueno, en el yo le señalé en ese momento al Cerro Caldames que si Chile no apoyaba el proyecto argentino, posiblemente sería el único país latinoamericano que quedaría en esa situación. Se mantuvo la posición Chile hasta que en la Asamblea General el propio Aguirre Laray le dijo al canciller chileno: nosotros presentamos el proyecto igual con ustedes o sin ustedes. Pero consolidado el acuerdo latinoamericano, como les hemos dicho, que nos quedaba pendiente la posición de los países europeos, que en general todos, menos España, habían adherido a la Asociación Británica y habían impuesto sanciones a la Argentina. Caso especial también era el de los Estados Unidos, que después del fracaso de las gestiones del secretario de Estado, el general Hay, había apoyado al Reino Unido. Después me voy a referir a Estados Unidos, pues es un tema muy particular. La posición con Estados Unidos, la discusión fue cuando Miguel Granari me envió como enviado de la Cancillería Argentina a visitar Francia, Alemania e Italia. No éramos fuimos a pedir el voto a favor del proyecto argentino. No éramos tan ingenuos como para pensar que lo íbamos a conseguir. El objetivo era que no votaran lo que iban a pedir los ingleses, es decir, asegurarnos la abstención. Y lo logramos. En Estados Unidos había dos posiciones enfrentadas. El secretario de Defensa, Caspar Weinberger, era muy partidario de Inglaterra y abogaba en favor de Inglaterra durante el gobierno del presidente Reagan. La Secretaría de América para América Latina, a cargo de Thomas Enders, apoyaba la idea, sostenía la idea de que había que apoyar el proyecto latinoamericano, con el argumento de que Inglaterra no tenía más intereses en América Latina en juego, puesto que los tiempos del Imperio Británico, que tenía una enorme influencia en todos los países, habían pasado. Y en sí tenía intereses en Estados Unidos. Y esos intereses se habían afectado por la solidaridad de los gobiernos latinoamericanos con la República Argentina. Esta posición también la tenía el secretario de Estado Schultz, que encontraba como inaudita o retorcida la evocación del apoyo de la situación estratégica de las islas. Quien lee hoy las memorias de Schultz se encuentra con que el Reino Unido efectuaba una gran presión, personalmente la primera ministra, que también, como lo había hecho en el caso de España, de Europa, ella personalmente presionaba a los jefes de Estado o de gobierno para que no apoyaran a la Argentina. Cuenta el secretario de Estado Schultz que tuvo una reunión con el embajador de los Estados Unidos, que lo trató, cito, como un sargento de infantería de marina puede tratar a un recluta que se acaba de incorporar a la infantería de marina. Y que la primera ministra Thatcher estaba furiosa por el tema. Esto está en las memorias de Schultz, páginas 151 a 153, y donde pueden leer textualmente lo que estoy diciendo. Lograr el voto de Estados Unidos tuvo y tiene
que había apoyado a Inglaterra durante la guerra, tiene una importancia notable. Se trata del país más importante y poderoso del mundo, y esta situación de Estados Unidos, que se declara neutral en cuanto al fondo del problema, no apoya al Reino Unido, aboga por una negociación, tiene una significación positiva cuyo alcance trasciende nuestro tiempo, incluso, y ve ahí por cómo evoluciona el tema. Luego de estas arduas y agotadoras reuniones, se aprobó la resolución 37/9, a la que recién aludía nuestro presidente, que decide mantener la situación de las Islas Malvinas, Falklands, como una situación colonial. Reafirma la necesidad de tener en cuenta los intereses, no los deseos, de la población de las islas, y pide a los gobiernos de la Argentina y de Inglaterra que reanuden las negociaciones para la solución pacífica de la soberanía de las islas. Es decir, en toda la línea, la posición argentina. Votaron a favor de este país, de esta resolución, 90 países. En contra, 12. Y se abstuvieron 52 países. Toda Europa, no hubo un solo país europeo que apoyara a Inglaterra, que apoyara la posición, que votara en contra, como pedía el Reino Unido. Canadá y Australia votaron, se abstuvieron y no apoyaron la posición argentina, británica, perdón. Este enorme triunfo diplomático argentino fue conducido por Aguirre Lanari con inteligencia y las características de un gran hombre de Estado, y con la colaboración de diplomáticos profesionales argentinos, algunos de los cuales no puedo nombrar a todos ellos porque tengo que caer en alguna omisión, pero me complace señalar acá a mi amigo Jorge Hugo Herrera Vega, que fue uno de los partícipes en esa ocasión, en esas actividades. Se ha discutido mucho la expresión del canciller Mariano Varela cerca de que la victoria no habla de derechos. Dejemos de lado por ahora esa discusión para afirmar que, en virtud de la resolución 37/9 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la derrota militar no quitó ni menguó ningún derecho de la República Argentina, como pretendió infructuosamente la primer ministra británica, y que en esa batalla diplomática el comandante fue Juan Ramón Aguirre Lanari. Muchas gracias. Gracias a todos. En primer término, quiero agradecer a los que me invitaron a participar en este homenaje al ilustre doctor Juan Ramón Aguirre Lanari, quien me honraba con su amistad, y además participé con él en muchos actos en el Senado de la Nación. Pero yo no lo conocía. Sabía por referencias que había una persona de ese nivel, de esa sapiencia, pero no lo conocía personalmente. Cuando se incorpora al Senado en 1987, creo que antes hubo 3 tentativas de incorporación, pero por los golpes militares no pudo incorporarse, creo. Ahí lo conocí personalmente. Y de entrada se estableció una relación hermosa. Fue como un amor a primera vista, digamos, porque vi una persona seria, honesta, una persona que irradiaba bonomía. Y era fácil hacerse amigo de él, como finalmente terminamos siendo. Yo lamenté no haberlo conocido antes. No ocurre muchas veces, ¿cómo no lo conocí antes? Para disfrutar de sus enseñanzas, de su amistad, de su experiencia política. Algunas veces me contaba de los avatares políticos de antes,
Y contaba graciosamente algunas anécdotas de un político que decía que, bueno, se decía de ese político que era una de sus mejores improvisaciones que había repetido tantas veces, ¿no? Que dejaba de ser improvisación. Era un político de su partido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, lo llamaban mozo, ya saben. Hay varias teorías por qué le llamaban mozo, ¿no? Dicen que porque en Corrientes también veían las películas de cowboy y al muchachito le decían el mozo, el mocito, ¿no? En La Rioja le llamábamos el jovencito. Bueno, era el héroe. Bueno, y ahí parece que vino lo... Bueno, nuestras esposas también entablaron una linda amistad, Kika y Susana, que se conocieron casualmente y después compartieron su pasión por la pintura y participaban en un taller de pintura llamado La Carbonería en La Boca, ¿no? Donde, bueno, se hicieron amigas, sumada a la amistad que yo tenía con Aguirre Granada. Tengo algunas cosas para contar, porque ya ya habló mucho. Vos te quejabas de que la presentación de Santibáñez no te dejó. ¿Qué voy a decir? Me robó. Sí. Sí, el problema de ahora después, cuando yo ofendía, veía a quién le tenía que hacer capilla, ¿no? Si hablaba muy bien, me dejaba en una posición difícil. El 31 de mayo del 89, con el cambio de gobierno, había que elegir un presidente provisional. Mi bloque, los socialistas, me apoyó y Aguirre Granari me apoyó también, pero no se limitó a votar por eh, por mi designación como presidente provisional del Senado, sino que dijo unas palabras muy lindas. La última parte de esas palabras decía: por eso celebro esta designación y le auguro al senador Menem que camine con el mismo señorío y proceda con la misma ecuanimidad que lo ha hecho hasta ahora. Esto, por cierto, era un halago, pero también una responsabilidad. Yo tenía que cumplir con esa ecuanimidad, con ese señorío que me adjudicaba por la amistad el senador Aguirre Granada. Los múltiples títulos no los voy a mencionar, pero fue representante de su querida corriente, como senador, como diputado, en cargo también fue creador del CAE, como embajador en Venezuela, como canciller de la República Argentina, donde consiguió esa famosa resolución, muy difícil y muy importante. ¿Por qué? Porque en los últimos años, esa resolución de obligar o establecer que las partes debían convenir, ¿no? Un arreglo sobre el problema de la soberanía, se hacía en el Comité de Colonización. Era muy difícil hacerla en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, porque el lobby inglés era muy fuerte, era muy fuerte. Por eso era importante. A mí me consta que era muy difícil, porque en el tiempo del doctor Alfonsín me invitó el canciller Caputo, recuerdo que fuimos con el senador Adolfo Gas, a la Asamblea General con el mismo tema, para que la Asamblea General hiciera esta declaración de la solución pacífica del conflicto mediante las conversaciones. No saben lo difícil que fue, ¿no? El lobby era muy fuerte y recuerdo que el canciller Caputo y el senador Gas le pedían a otros embajadores, había varios, pero recuerdo al embajador Filter, que controlara en la fila, que no se levantara ninguno de los que iban a votar a favor, porque a veces le dicen sí voy a votar a favor y después se van al baño y no están en la votación. Entonces Filter era el encargado de controlar eso.
pudimos, con una resolución mucho más acotada, ¿no? Mucho más ajustada. Y quiero decir también lo siguiente, lo toco Bacanori. En la convención de 1994, yo fui autor de un proyecto que fue aprobado por aclamación, ¿no? Ratificando los derechos de soberanía de la República Argentina, ¿no? Estableciendo pautas, que era una verdadera política de Estado, ¿no? Que debíamos respetar los intereses o el modo de vida de los isleños, no los deseos, como bien lo señaló Nole. ¿Por qué? Porque los ingleses tenían la idea, siempre tramposos, siempre haciendo valer su poder, de que los iban a invocar el derecho de los isleños a declararse soberanos, ¿no? Por eso, inclusive algunos argentinos, algunas autoridades argentinas hablaban que había que responder a los deseos. Eso nunca. Los deseos era ser británico y proclamar. Además, ellos no podían convertirse en una nación soberana. ¿Por qué? Porque una resolución de las Naciones Unidas decía que esa declaración, nosotros apoyamos todos los proyectos de independencia de otros países, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque no podía significar la división de un país, la mutilación de un país. Y sacarnos a nosotros Malvinas, que estaba incorporada al territorio argentino y que pues la usurparon los ingleses por un acto de fuerza, no podía ser considerar que no estaba formando parte del territorio argentino. Por eso esa resolución decía que la teníamos que recuperar de acuerdo a los principios del derecho internacional y respetando el modo de vida de los isleños, ¿no? Y que era un deber irrenunciable de todos los argentinos. ¿Por qué lo del modo de vida? Porque cuando los militares invaden Malvinas, lo primero que hicieron, entre otras cosas, es cambiarle la circulación, la mano de los vehículos. Ellos circulaban como los ingleses, ¿no? E hicieron que circulen como los argentinos, lo cual provocó Bueno, ese era, entre otras cosas, el modo de vida de los isleños. Con Aguirre Lanari tocamos muchas veces el tema Malvinas, y él me felicitó por esa resolución que se incorporó como disposición transitoria primera de la Constitución. Él estaba muy interesado. Yo presidía la Comisión de Relaciones Exteriores y con Chile teníamos 24 conflictos límites durante la presidencia del presidente Menem. Los 22 se arreglaron por vía directa. El conflicto 23, que era sobre Laguna del Desierto, se sometió a un laudo arbitral. Y los legisladores chilenos habían hecho una manifestación virtual, constituyéndose en parte del territorio en disputa, y nosotros hicimos lo mismo. Convoqué a los senadores que querían ir de la Comisión de Relaciones Interiores. Mozo fue el primero en anotarse. Y fuimos y estuvimos en el Chaltén, una localidad que había sido fundada por el gobernador, por un gobernador antes de Kirchner, de Santa Cruz, que me todavía. Y pronunció un discurso muy sentido, ¿no? Estaba muy frío, pero él pronunció un discurso muy sentido. Yo tengo la fotografía de cuando está hablando, que la voy a poner a disposición de las familias, si es que no la tienen, ¿no? Se lo ve ahí, se lo ve conmigo, con otros senadores, ¿no? Con el senador Storani y con el fallecido José Genú. Y él dijo palabras muy sentidas. Yo le dejo a Marcos, a Pineto, les dejo las fotografías, que son lindos recuerdos de esa disposición que tenía Aguirre Lanari para defender los derechos de Argentina.
Yo le saqué de un libro que me mandó Ricardo Leconte, tu padre, ¿no? Que se llamaba, creo que Visión de Argentina, algo así. Sí, de un tiempo. Sí, Visiones de un tiempo vivido. Bueno, donde cuenta que Ariel Lanari fue líder universitario, ejerciendo la presidencia del Centro de Estudiantes en defensa de la Universidad Libre. ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue antes del Libre y Laica, porque esto fue en el año 44-46. También relata lo que ocurrió en el año 1956, cuando enterado de que en presidencia había un proyecto creando la Universidad del Nordeste, con sede en el Chaco, cuando se entera ahí Renan Lavy, va a hablar con el presidente y le dice, no, tiene que ser inconsciente, por los antecedentes, por la cultura, por la educación, y lo convenció. Y se creó la Universidad del Nordeste con sede en Corrientes. Fue un gran, bueno, chaqueño no me quedó contento. Decreto ley 22.294. Ella Lanari fue un senador muy importante, muy importante. No solo porque su palabra era seguida con mucho interés por la jerarquía de sus exposiciones, que eran siempre fundamentadas, ¿no? Sino también por la serenidad, por la sobriedad y por lo moderado. Como presidente del Senado en aquella época, cuando había esos momentos tensos que se suelen producir en las asambleas legislativas, donde se subía el tono de las discusiones, sobre todo entre las bancadas mayoritarias, peronismo y radicalismo en esa época, yo esperaba que pidiera la palabra el doctor Aguirre Lanari, porque él calmaba, o sea, él tenía esa forma de ser, con esa serenidad. Y cuando no pedía la palabra, yo le mandaba un mensaje que intervenía y que pedía la palabra. Y a veces nos entendíamos por señas, porque cuando estaba muy difícil, yo le hacía señas y ella sabía que yo lo había aprendido esto en sesiones de la Cámara de Común de Inglaterra, donde el speaker, un hombre de los más poderosos de Inglaterra, me había invitado a tomar el 5 o'clock tea en su presidencia, que está en Westminster, y yo le digo, ¿cómo hace para dar la palabra? Porque en Inglaterra, en la Cámara de los Comunes, no es como nosotros que piden la palabra, se anota, no, allá se ponen de pie, y a veces se ponen de pie 20. Entonces, él le da la palabra que se le ocurre. Y yo le decía, pero no se enojan. No, sí, se enojan. Dice, vea, algunos de mis predecesores, estaban los cuadros, fueron ajusticiados después porque hacían abuso de ese texto. Y me decía ahí que él siempre optaba por elegir a los que podían poner calma, no los que podían echar más leña al fuego. Así que fue una experiencia que la apliqué y que con Luis Hernández, un colaborador del primero, para aplicar ese método. Bueno, yo lo conocí menos que no, tuve el gusto de conocerlo cuando se incorporó al Senado, y ahí pude apreciar las virtudes, ¿no? Las virtudes de Aguirre Lanari reflejan un sentido de grandeza de una persona. Hay que ser grande. Él fue grande en la política. Él fue grande, fue un hombre de bien, porque yo, antes de dar los méritos a una persona, primero veo cómo es la persona. Y Aguirre Lanari era un hombre de bien, era un hombre de buen trato. No digo que no se enojaba, a veces se enojaba, pero nunca perdió la compostura. Y él ayudaba a que las sesiones se desarrollen con un mayor foro. Bueno, termino diciendo que Aguirre Lanari, yo creo que claro, su tesis, él era un fiel amante de su provincia.
siempre Corrientes por arriba de todo, y la patria, por supuesto. Casualmente, su tesis doctoral era Contribución de Corrientes a la formación institucional de la República. Esa fue una tesis que él hizo. Joaquín B. González, mi ilustre concordiano, decía que hay vidas cuyos relatos merecen la extensión de un libro o la concisión del bronce, refiriéndose a lo que había sido Julio Argentino Roca. Yo creo que es perfectamente aplicable a nuestro país regional, ¿no? El bronce ya lo tiene en un busto justamente elevado en Corrientes. Ahora, tenemos que ver quién más lo conoce, que escriban el libro. Debe haber por ahí algunos ensayos, pero tienen que escribir un libro por un hombre importante en la vida argentina. Realmente quiero decir que la trayectoria y los valores de hombres como el doctor Juan Aguirre Lanari contribuyen al fortalecimiento de los cimientos de la República. Muchas gracias. No, se escuchó bárbaro. ¿Sí? Sí, sí. Permiso, un segundo. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a Mozo Aguirre Lanari, a Juan Aguirre Lanari, desde muy joven. Decía que lo conoció tarde, yo lo conocí desde muy joven y tengo algunas experiencias de haber compartido con él. Agradezco a la familia que me permitan, acá en nombre del Falco, de toda la familia, que me permitan hacer uso de la palabra para recordarlo. En realidad es mi padre el que más lo conoce. Yo puedo tener algunas anécdotas de mi juventud, pero ha marcado nuestra vida de Corrientes, así que agradecerle a mi padre la amistad que lo unió a Aguirre Lanari tantos años. Bueno, tengo algunas cosas que decir de él, así que por favor, permítanme. En Corrientes tenemos la fortuna de haber dado a la Argentina hombres de enorme talla moral y política. Hoy nos convoca el recuerdo de uno de ellos, Juan Ramón Mozo Aguirre Lanari, nacido en nuestra tierra, Corrientes, el 20 de agosto de 1920 y fallecido el 12 de diciembre de 2017, a los 97 años. Gracias a la amistad de toda la vida que unió con mi padre, tuve el privilegio de tratarlo de cerca. En el adiós definitivo me tocó leer el escrito de mi padre, a quien la emoción le impidió hablar. Ese instante me unió aún más a su figura y consolidó para siempre en mí su legado. Su vida es un ejemplo de coherencia, austeridad y servicio. Fue abogado prestigioso, jurista de renombre, canciller de la nación, pero Aguirre Lanari fue un político. Pero sobre todo, también un correntino que nunca olvidó sus raíces y que desde muy joven eligió a la política como instrumento de libertad y de servicio a la comunidad. Quiero comenzar evocando al mozo joven, el que a los 29 años, en diciembre de 1949, publicó en el periódico Libertad, editado por la Juventud Liberal de esa época que integraba a mi padre, un artículo escrito por Mozos llamado Nuestro Mensaje. Allí se definía ya un ideario que lo acompañaría toda su vida. Y decía, los jóvenes liberales tenemos también una trayectoria y una reserva moral de ser herederos espirituales de hombres que amaron la libertad con sacrificio, practicaron la honestidad como norma indubitada de conducta y llevaron a las clases populares la luz del saber como el elemento más certero de liberación y progreso. Y más adelante afirmaba, somos hijos y continuadores, se refería a Plácido Martínez, a Mantilla, a Loza, y otros 100 conductores que hicieron del poder instrumento de paz y respeto al adversario. Ese joven mozo se reconocía heredero de una estirpe correntina,
de hombres y mujeres que con sacrificio, austeridad y patriotismo habían construido la República. Y él mismo, con su vida entera, fue fiel a esa estirpe. En 1948, antes de publicar nuestro mensaje, Mozo ya le recomendaba a los jóvenes la lectura de un libro que marcaría generaciones, Camino de servidumbre de Friedrich Hayek. Esa obra, junto con los textos de Alberdi y la tradición correntina, fue parte de la formación intelectual de una juventud liberal que buscaba sostener la libertad frente al avance del estatismo. Luego recomendaría también a esos jóvenes la colección Liberalis. Su camino comenzó en el Partido Liberal de Corrientes, donde militó desde muy joven e integró sus cuadros directivos. Allí forjó su visión republicana y su compromiso con la defensa de las instituciones. En 1960 fue electo convencional constituyente, defendió con firmeza los principios que marcarían toda su trayectoria: respeto por las instituciones, austeridad en el ejercicio del poder y la convicción de que la política debía ser servicio, no un privilegio. Allí se produjo un acercamiento histórico entre autonomistas y liberales que estaban enfrentados por décadas, y en esa asamblea, con representantes de gran solvencia jurídica y política, ambas fuerzas lograron consensuar los principales cambios constitucionales. Ese entendimiento fue la base que permitió que el 14 de junio de 1961 se firmara el Pacto Autonomista Liberal. El texto de ese acuerdo, por indicación del presidente del partido, Ernesto Meave, fue redactado por el propio Aguirre Lanari. Su parte inicial decía que resulta necesario superar enfrentamientos partidarios, tiene que ver con lo que decía el doctor Eduardo Menem, para permitir un programa de acción política con suficiente respaldo popular encaminado a la pacificación, el progreso y el bienestar del pueblo de Corrientes. 3 años después, en 1963, alcanzó una banca en el Senado de la Nación en representación de Corrientes. Allí se ganó el respeto de todos los bloques por su sobriedad, su conocimiento jurídico y su conducta recta. Volvió al Senado en el año 87, reemplazando a mi padre, que asumía la gobernación de Corrientes, permaneciendo hasta 1998, siempre con el mismo estilo, sin apetecer cargos, sino sirviendo desde ellos. No es casual que Mozo, en nuestro mensaje, su libro, su escrito, les dijera que la política debía sostenerse sobre una trayectoria y una reserva moral. Él encarnó esa reserva moral. Fue un político austero, respetuoso, con vocación de servicio. No acumuló bienes, sino valores. No utilizó la política para enriquecerse, sino para servir. En un tiempo donde muchos confundían política con privilegios, Aguirre Lanari mostraba que la política era, en sus propias palabras, tomar la carga, no el cargo. En su vida personal encontró el sostén casándose con Kika Bernet Colima en 1948, quien fue su gran compañera, lo acompañó en los buenos y en los malos tiempos, dándole el respaldo humano y afectivo que sostiene a todo hombre público. La raíz correntina estuvo siempre presente, incluso cuando ocupó posiciones nacionales. Ya lo comentaron en 1982, en un momento decisivo, el presidente Reinaldo Viñoles lo designó ministro de Relaciones Exteriores. Un hecho simbólico: en ese gabinete coincidieron 2 correntinos, Aguirre Lanari como canciller y Adolfo Navajas Artaza como ministro de Acción Social. Ambos llevaron al gobierno nacional la impronta de Corrientes: seriedad, sobriedad y sentido del deber. Le tocó asumir la Cancillería en la hora más difícil. Después de la Guerra de Malvinas, el gobierno británico de Thatcher pretendía dar por terminado todo reclamo argentino sobre la soberanía.
Con coraje, lucidez, Aguirre Lanari defendió en Naciones Unidas el derecho argentino a seguir reclamando la soberanía de Malvinas por medios pacíficos. Tengo el recuerdo, en noviembre de 1982, a mis 12 años, estar escuchando por la radio, sintonizando la transmisión de un correntino que a través de gestiones de mi padre pudiera transmitir, escuchando como si fuera la final del mundo. Mozo estaba hablando en Naciones Unidas. Se logró aprobar la resolución 37/9 que ratificó ese derecho y rechazó la pretensión británica de que la voluntad de los isleños fuera de... Ya no he explicado eso. La votación, 90 países apoyaron a Argentina, solo 12 a Gran Bretaña, y entre que votaron a favor estuvieron Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Cuba y toda América Latina. Ese triunfo diplomático alcanzado en plena posguerra es considerado uno de los logros más trascendentes de la diplomacia argentina en décadas y fue conducido por un correntino, Juan Ramón Aguirre Lanari. Pero él no solo fue un hombre de acción política y diplomática, fue también un intelectual prolífico, que desde la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y otras instituciones académicas dejó una extensa obra escrita. A través de sus publicaciones buscó iluminar con reflexión histórica y jurídica los problemas de la nación. Entre sus escritos se cuentan títulos como Vocación Americana de la Argentina, Los fundadores de la ciencia en la Argentina, Genaro Verón de Astrada, El proceso del constitucionalismo argentino, libro que lo veo ahí sobre la mesa, El sistema político en Venezuela, El federalismo norteamericano, San Martín, hijo de Yapeyú y su proyección americana, Mitre y Corrientes. En estos trabajos encontramos a un mozo reflexivo, preocupado por entender la historia, el derecho y la política como instrumentos para fortalecer la nación y su inserción en el mundo. Con mi padre estamos buscando llevar adelante la reedición de toda su obra. Esos escritos son, además, una continuidad de su mensaje juvenil de 1949. La defensa de la libertad, del federalismo, del derecho, de los próceres correntinos y de la tradición republicana argentina. En ellos late la misma convicción que la política sin fundamento moral y sin raíces históricas se convierte en oportunismo vacío. Pero más allá de los cargos y los escritos y sus logros, Mozo dejó su mayor huella en el ejemplo personal, en la forma que transmitía compromiso y vocación a quienes lo acompañaban. Recuerdo una campaña de 1985. Yo acompañaba con 14 años recorriendo la costa del Uruguay. En medio de la gira sufrió un percance. Cayó y se quebró una costilla. Pese al evidente dolor, siguió todo el día dedicado a la tarea proselitista porque lo esperaban vecinos en cada pueblo. Solo cuando el dolor se le sugirió suspender las actividades, pero se negó. Solo cuando el dolor fue insoportable, un día y medio después, aceptó detenerse. Ese gesto me dio una lección imborrable de compromiso con la gente de Corrientes. En otra oportunidad, en un acto, mientras conversábamos sobre la irresponsabilidad de cierta dirigencia, yo tuve ese privilegio. Me miró y me fijo y me dijo: algún día ocuparás lugares de responsabilidad en la política. Si eso ocurre, toma el cargo, pero toma la carga. Esas palabras y esos ejemplos marcaron mi camino en la política. No hay día en que no lo recuerde. Por lo que significó como formador de ciudadanos comprometidos. Así como él, de joven, escribió que los liberales eran herederos espirituales de Plácido Martínez, de Mantilla, de Adolfo Conte y de tantos otros próceres correntinos, también nosotros podemos decir que fuimos y somos herederos espirituales de Mozo Aguirre Lanari. Porque él no solo predicó, sino que practicó. No solo evocó a los de antaños,
sino que vivió de acuerdo con esa estirpe. Y al hacerlo, se convirtió en parte de esa tradición de correntinos que honran la política como servicio, que entienden el poder como responsabilidad y que ven en la libertad y en las instituciones republicanas el fundamento de la vida nacional, y Mozo se jugó por ello. Hoy, al recordarlo aquí en el CARI, reafirmamos la vigencia de su mensaje de juventud, la coherencia de su vida adulta y la fuerza de su ejemplo personal. Juan Ramón Mozo Aguirre Lanari fue y seguirá siendo un faro para quienes creemos que la política no es para servirse, sino para servir. No es para buscar privilegios, sino para asumir responsabilidades. Su voz joven en 1949 decía: este es nuestro mensaje. Es un mensaje de democracia, es un mensaje de libertad. Aquí en Buenos Aires, repito algo que lo escuché decir en innumerables ocasiones en los actos políticos, al terminar sus arengas: Ayerericó, Oaxaca. Expresión guaraní que lo hermana con esa corriente indomable que en todos los ámbitos lucha siempre por la libertad. En ocasión de despedirlo, en nombre de mi padre, no pude decir lo que Mitre dijo de Torrent al despedirlo. Torrent es un ideal. Yo hoy y aquí digo, parafraseando a Mitre: Aguirre Lanari es un ideal. Muchas gracias. Voy a invitarlo al escolterico. En la casa que yo vivía, el jefe tenía mi abuelo, don Juan Aguirre, y mi abuela, era Emilia Conte. Mi padre, el doctor Juan Aguirre Conte, era abogado con un estudio en el cual, prestigioso, en el cual yo trabajé 3 años. Papá era austero, naturalmente modesto y considerado por sus clientes, a lo que excluía de sus cobros a parientes y amigos. Más de una vez me dijo: no te dejaré fortuna, pero sí educación y un nombre honesto. Cuando falleció, dijo un diario local opuesto a nuestras ideas: ha muerto el mirlo blanco del foro correntino. Esta es su palabra de Aguirre Lanari sobre su belleza. Yo acá me aprovechar para tomar 2 ejes brevemente. Uno, que tengo acá al lado, ¿cierto? Creo que sigue Muñiz y Aguirre Lanari. Si no me equivoco, ahí no, pongan, se lo pueden poner a... Y otro, la línea de la Constitución a la cual hizo referencia. A ver, Muñiz y Aguirre Lanari pertenecían a la misma generación, ¿no es cierto? Yo diría, a un mismo grupo político y social. Yo fui amigo de los dos, ¿no es cierto? Aunque soy de una generación, no. Pero yo digo, son de los que fueron, ¿no es cierto? Mis maestros sin haber sido mi profesor, porque yo de ambos recibí. En esta casa, ¿no es cierto? Claramente se puede ubicar esa asociación entre ambos. Empieza como en la universidad, uno de 20, otro de 22.
los conflictos a partir de la Revolución del 43. Son conflictos duros donde se forja políticamente esa generación política, ¿cierto? En ese punto. De eso. Segundo, el gobierno de facto del 55. Ahí ambos tienen el primer cargo. Muñiz es subsecretario del Interior y crea la dirección de provincias, en la cual designa a Aguirre Lanari. Ahí entran ambos, ¿no es cierto?, en la misma área, y también asociados políticamente, formando parte del mismo equipo. De ahí, Muñiz ya embajador a Bolivia, y Aguirre Lanari a un cargo políticamente clave, que tiene que ver con el dominio, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pues ya en ese momento, ¿no es cierto?, lo que es el peronismo y la provincia de Buenos Aires se lo percibe como el tema político clave. El segundo momento de convergencia ideal. Yo diría que el tercero sí, es el capo, 1978. Aguirre Lanari es de los miembros fundadores de CAP, y a los que convoca, ¿cierto?, en primera instancia, el Muñiz para, ¿no es cierto?, hacer la academia. Yo diría que después de esto, tenemos, como se menciona acá, la Resolución 37/9. Pero yo lo que tengo que decir es que ¿quién eligió a Aguirre Lanari para ser su embajador en Naciones Unidas? Carlos Muñiz. Que era el cargo en aquel momento era el cargo, era el ejecutor de la persona. Muñiz estaba, pero el ejecutor. Yo le entregué la embajada a Carlos Muñiz porque fui encargado de negocios durante la guerra. Menudo asunto. Cuarto. Quinto momento de convergencia. El mismo año 98, los dos reciben el premio Conex. Yo diría, la tercera convergencia, los dos se incorporan a la Academia de Ciencias Morales y Políticas el mismo año, el 2013. Es decir, yo sí me encuentro con dos personas, ¿no?, que no solamente pertenecen a una misma generación, a un mismo grupo, pertenecen a una trayectoria política, ¿no es cierto?, en paralelo. Por eso, justo, oportuno, que acá lo estemos celebrando. Realmente, si uno toma su trayectoria política, su trayectoria académica, su trayectoria intelectual, se puede sintetizar en un tema: la Constitución. La Constitución. De todo lo que él ha escrito gira alrededor de ese tema. Hay un libro, ¿no es cierto?, donde él dedica al proceso evolutivo de la Constitución, que es realmente muy interesante, que lo hicieron con las clases que los alumnos tomaban apuntes en aquella época, nada más, ¿no? Y ahí los apuntes le llevaron a ir a Lanari los apuntes de los alumnos, de los revisores, los corrigieron, y ahí quedó este libro, que es un libro pequeño, pero muy interesante, donde Aguirre Lanari realmente hizo, digamos, ahí tiene un despliegue integrador. Así, investigaciones muy importantes, por lo menos para mí, como para sobre el constitucionalismo de Mariano Moreno, que siempre está buscando los orígenes. Logra encontrar un historiador que tiene una constitución estadounidense, traducida al castellano por Mariano Moreno en 1808, dos años antes de la Revolución Armada. Quiero decir, ahí no. Él después, esto es un libro que además demuestra una colaboración con los alumnos importante. Él tiene después otro
la incorporación a morales y políticas, donde son los valores de la Constitución. La evolución de la Constitución, los valores de la Constitución, que en realidad son complementarios, yo diría, ¿no? La parte histórica y la parte. Y con Mitre, bueno, para él un gobierno pertenecerá al partido más antiguo de la Argentina. El partido de Mitre, el autonomismo de Roca se funda después. El Partido Liberal. Para él era realmente el partido más antiguo de la Argentina. Cuando se celebra el centenario de Mitre, bueno, se reúnen todas las academias, todas las asociaciones, corrientes, y el que habla de Mitre tiene otro trabajo, ¿no es cierto? Mitre político, también en ciencias morales y políticas, bueno, y hay varios trabajos más que realmente reflejan su pensamiento. Y por último, yo diría, ¿no es cierto? Las tres últimas fotos. Una, el restaurante La Cervera, está acá, Guillermo, ¿no es cierto? Guillermo McLaughlin estaba con nosotros. ¿Y qué pasaba? Pasó ahí. Estábamos en pleno conflicto del campo. No, por una vez se sentó con nosotros el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Un momento de tensión. Bueno, lógicamente él se sentía indeciso, echado paso, ¿no es cierto? Bueno, él me hizo hablar a mí y yo le dije, voy a dar el paso. Y él siempre me lo recordó. Dice, usted tuvo razón y yo por eso lo dejé que fuera usted y no yo. el que lo dijera, ¿no es cierto? Yo creo que la segunda foto la tengo en su casa, poco tiempo antes de fallecer. Nos invitó a tomar el té a mí y me contaron, actualizado de la película. Actualizado, digamos, de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y eso lo marcaría, que vivió la política con mucha intensidad hasta el último momento, ¿cierto? Así. Han hablado mucho más que yo, solamente diría que, ¿no es cierto? La tercera foto, en la noche de su muerte. Y revisando fotos de familia anderecita, hasta el suegro con el cual él tenía un suegro gran respeto y gran fe. Era almirante, ¿no es cierto?, de Colima, por el cual él tenía realmente mucho afecto y hasta cierto número, decía, hoy el orgullo de Vicioso. Bueno, acá dijo, porque su nombre voy a entusiasmar, y creo que realmente es un hombre que ha dejado una huella, que la huella hay que profundizarla, ¿cierto? Y bueno, que merece ser recordado e imitado. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahora. El señor Francisco de Santibáñez, presidente del CARI, embajador Arnoldo Listre, miembro consejero del CARI, doctor Eduardo Menem, miembro consejero del CARI, doctor Ricardo de Conte, diputado provincial electo, doctor Rosendo Fraga, miembro del Comité Consultivo del CARI, queridos amigos. En este homenaje quisiera recordar a mi padre, Juan Aguirre Lanari, desde un costado que quizás no siempre se menciona cuando se habla de su trayectoria pública, su lado más íntimo, su lado humano, el hombre que fue para nosotros.
Para él, la familia fue siempre su prioridad. Un padre ejemplar nos inculcó tanto a Teresa como a mí valores que aún hoy siguen marcando nuestros caminos, como honestidad, el respeto y la importancia de escuchar al otro. Un abuelo afectuoso y presente de Marcos, Santiago y Cecilia, y un orgulloso y feliz bisabuelo de Lucrecia y Lavinia. Y a lo largo de toda su carrera, siempre tuvo a su lado mamá, Kika, su compañera inseparable, su apoyo incondicional, quien lo impulsó y acompañó en cada paso y en cada decisión importante que debieron tomar durante sus 69 años de patrimonio. Tanto lo conocía que cuando le contó que lo habían ofrecido incorporarse como miembro titular a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, no solo valoró el reconocimiento a su trayectoria, sino que también vislumbró que ese sería el camino que le daría felicidad en sus años de retiro. Manteniéndose activo, podría seguir en contacto con el mundo académico, el derecho y todo aquello que lo mantuvo vital hasta los 97 años. Correntino de corazón, nunca se desvinculó de su querida Corrientes, su tierra natal, logrando transmitirnos a toda la familia ese profundo amor por su provincia. Recién egresado de las aulas secundarias, donde ya desde muy joven fue elegido para presidir el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Corrientes, y donde se empezó a vislumbrar ese espíritu de liderazgo que lo acompañó durante toda su vida, se vino a Buenos Aires comprendiendo que se iniciaba una etapa diferente de su vida. Se abría una nueva estancia, con todos sus interrogantes, pero también con muchos sueños por cumplir. Acá lo esperaba la Universidad de Buenos Aires. Ingresó entonces a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la que se recibió de abogado con el premio Alberto Telín Uriburu. Y en virtud de haber obtenido como mínimo el promedio del equilibrio, le fue otorgado el diploma de honor. En 1959 se graduó de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en esta misma facultad. Realizó su tesis sobre la contribución de Corrientes en la formación institucional de la República. Durante sus pasos por las aulas universitarias como alumno, fue designado presidente del centro de la facultad y delegado estudiantil titular ante el Consejo Académico. Mi padre fue un hombre de principios, componedor, conciliador, de una sociabilidad genuina. Era querido por todos, porque escuchaba, comprendía y tendía puentes, siempre con actitud respetuosa y dispuesta al diálogo. Solía repetir que, cuando uno está en lo alto, debe tener muy claro quiénes son sus verdaderos amigos. Y él vivió con coherencia esa enseñanza. Nunca se la creyó. Y de cada cargo importante que ocupó, le quedaron 1 o 2 amigos de verdad, compañeros de toda la vida. También tuvieron un lugar central sus amistades de la facultad, como Carlos Manuel Muñiz, Alberto Rodríguez Galán y Jorge Ajaspí, con quienes compartió la fundación del CARI, y cuya relación se prolongó en el tiempo, a través de una presencia activa y constante en esta querida institución. Como embajador en Venezuela, donde supo servir con lealtad y patriotismo a la nación, hizo amigos entrañables que conservó durante toda su vida. En su rol como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, consiguió que las Naciones Unidas aprobaran la resolución donde se reivindica pacíficamente el derecho de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Es así como el 9 de marzo del 2025, la ciudad de Corrientes le rindió un homenaje emplazando un busto en la plaza del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, sobre la avenida costanera General San Martín, y frente al monumento que recuerda a los héroes correntinos caídos en Malvinas. Este homenaje se realizó en reconocimiento a su destacada labor diplomática
y ferviente defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Su incansable trabajo, liderazgo y contribuciones en materia internacional fueron fundamentales para consolidar la causa de Malvinas, dejando un legado imborrable en la historia de nuestra nación. Allí se lo recordó como un veterano de guerra más, que aunque no luchó en primera línea como soldado, sí lo hizo a nivel diplomático. Quisiera compartir ahora con ustedes un comentario que nos llegó luego de su partida, de un ex alumno de la Cátedra de Derecho Constitucional 1, el que decía así: tengo muchos recuerdos de él. Fue quien me tomó examen libre de Derecho Constitucional 1. Curioso, pero cuando me encontraba con él, especialmente en las embajadas, siempre me lo recordaba. Fue un gran jurista, un hombre de Estado, polemista, brillaba en todos los ámbitos, y a pesar de tantos logros, lo que sobresalía siempre era su modestia. Cuando se retiró, siguió con su vida fructífera, las academias, recibiendo a sus amigos en su casa y siguiendo la vida política argentina, que era su gran pasión. Hoy, al recordarlo, no solo evocamos a un jurista, a un diplomático o a un legislador, sino también a un hombre íntegro, de una gran empatía, que vivió con humildad, rodeado de afecto y dejando como legado una forma de ser, generosa, conciliadora y profundamente humana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por haber venido. Y ahora nos invitamos a pasar el cóctel para estar hablando. Muchas gracias. Gracias a todos.